Se abre otro frente de polémica en Estados Unidos ante la propuesta de realizar los debates presidenciales que restan de manera virtual por riesgo de contagio con COVID-19. El presidente Donald Trump rechazó la iniciativa y propuso nuevas fechas. Por su parte, la bancada demócrata indicó que Trump no puede manipular el cronograma de debates. En Alemania hay preocupación por la rápida circulación del coronavirus y el aumento de los casos. De otra parte, en Francia, en donde fueron registrados 18.000 nuevos casos en solo 24 horas, otras 4 ciudades del país han tenido que decretar el estado de alerta máxima para poder mitigar esta segunda ola de contagios. La poetisa estadounidense Louise Gluck fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2020 por sus contribuciones en el campo de las letras. Gluck es considerada una de las escritoras más destacadas de la literatura moderna en Estados Unidos. El anuncio fue hecho por la Academia Sueca en la ciudad de Estocolmo. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López, estamos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá, en Colombia. Sigue la incertidumbre sobre el futuro de los debates presidenciales en Estados Unidos después de que Donald Trump rechazara medirse con su rival Joe Biden en un segundo debate que sería realizado en un formato virtual. La comisión independiente que organiza estos cara a cara argumentó que existen riesgos de seguridad después de que el presidente fuera diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, el equipo médico del mandatario aseguró que, dada su evolución satisfactoria, Trump puede participar nuevamente en actos públicos a partir de este sábado. La polémica nos la explica Juan Pupiales. En Estados Unidos hay incertidumbre sobre si habrá siquiera un nuevo debate presidencial. La Comisión para los Debates propuso que el segundo cara a cara previsto para el 15 de octubre se realice de manera virtual, algo que no agradó al presidente Donald Trump. No voy a perder mi tiempo en un debate virtual, de eso no se tratan los debates. Sentarse detrás de una computadora y debatir es ridículo, y luego te cortan. La comisión opta por el formato virtual para salvaguardar la salud de los asistentes, asegura. Esto después de que Trump resultara contagiado con COVID-19 y que se desconozca el estado real de su salud. Las autoridades sanitarias recomiendan permanecer en casa hasta 20 días después de sufrir los primeros síntomas, pero Trump incluso ya quiere volver a las campañas y Biden no tiene problemas con el formato virtual. No sé qué hará el presidente. Cambia de manera de pensar cada segundo. Comentar sobre eso sería irresponsable. Pienso que voy a seguir las recomendaciones de la comisión. Los debates estaban originalmente planeados para el 15 y el 22 de octubre. La campaña de Trump dice que la comisión busca favorecer a Biden y pide que se aplacen para el 22 y 29 de octubre. La campaña demócrata se opone a que el presidente pueda cambiar el cronograma según sus caprichos. Y es que este no sería el primer debate virtual de la historia. Ya en 1960, el entonces senador John F. Kennedy y el vicepresidente Richard Nixon intercambiaron argumentos cada uno en una costa del país. Y desde el Partido Demócrata van más allá y quieren ahora que un panel investigue si el presidente Trump está aún en capacidad de gobernar. Seguimos en Estados Unidos. En el estado de Michigan, 13 personas vinculadas con milicias de extrema derecha fueron arrestadas por planear el secuestro y el posible asesinato de la gobernadora del estado, la demócrata Gretchen Whitmer. Un tribunal federal imputó delitos relacionados con terrorismo al grupo, que incluye a 7 hombres de la milicia Wolverine Watchman, una organización con ideas ultraderechistas que fue infiltrada por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Los integrantes de esta milicia habían adquirido armas y habían incluso practicado cómo secuestrar a la gobernadora en su residencia de vacaciones antes de las elecciones del 3 de noviembre. La gobernadora, quien ha sido atacada en múltiples ocasiones por el presidente Donald Trump, acusó al mandatario de ser cómplice al alentar a los grupos extremistas. Just last week, the President of the United States stood before the American people. Solo la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, ante el pueblo estadounidense, se rehusó a condenar a los supremacistas blancos y a los grupos de odio como estas 2 milicias de Michigan. Retrocedan y esperen. Eso fue lo que les dijo. Estos grupos de odio recibieron las palabras del presidente no como una reprimenda, sino como un llamado a la acción. Cuando nuestros líderes hablan, sus palabras importan, tienen peso.
En otros temas nos vamos hasta el viejo continente. Europa está enfrentando la segunda ola de contagios de COVID-19. Alemania registró 4.058 nuevos contagios en un periodo de 24 horas y las autoridades ya expresaron su preocupación por considerar que la circulación del virus podría salirse de control debido a la rapidez del contagio. Mientras tanto, en Francia, allí registraron más de 18.000 contagios en 24 horas por segundo día consecutivo, una situación que llevó a las autoridades a anunciar nuevas medidas restrictivas. A partir de este sábado, las ciudades de Lille, Grenoble, Lyon y Saint-Étienne pasan a ser zonas de alerta máxima, así como lo son ya la ciudad de París, Marsella e incluso la isla de Guadalupe en el Caribe. El COVID-19 amenaza de nuevo y su circulación genera temores de una posible saturación de los hospitales franceses. En Francia hay cada vez más y más personas contagiadas, más y más personas enfermas y en consecuencia más y más personas en condición crítica, lo que aumenta el impacto sobre los hospitales. La situación se está deteriorando en varias ciudades en los últimos días, lo que nos ha llevado a cambiar un cierto número de ciudades a un nivel de alerta superior. De acuerdo con un estudio recientemente publicado por la Organización Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la pandemia del COVID-19 afectó la salud mental de 1 de cada 2 personas. Esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, Europa está enfrentando una segunda ola de contagio y que la pandemia pues, no tiene una fecha de finalización y la emergencia sanitaria podría extenderse de manera indefinida. Para analizar este tema hemos invitado al doctor Joseph Previtt. Él es asesor técnico en salud mental y apoyo psicosocial de la Federación de la Sociedad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las Américas. Con él vamos a conversar sobre este tema. Doctor, ¿cómo afecta entonces la salud mental de los individuos ante estos posibles anuncios, aunque todavía no hay nada dicho, de un posible segundo confinamiento? Esto de acuerdo al escenario que estamos viendo en Europa. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos seres que nos ajustamos a las situaciones y vamos a sentir mucho más miedo porque no tenemos conocimiento de qué es lo que va a suceder ni qué es lo que nos trae una segunda ola de la pandemia. Doctor, en este caso entonces, ¿qué cuidados, qué protección podemos tener los ciudadanos para mantener nuestra salud mental estable si debemos volver a un nuevo confinamiento un poco más corto, un poco más prolongado de los que vimos en los diferentes países dependiendo de la situación, pero que la incertidumbre entonces no nos sobrepase? Así es, esta ha sido una buena experiencia de aprendizaje. Nos podemos dar cuenta que el encejamiento no es quedarnos dentro de nuestras habitaciones por un periodo extenso de tiempo, sino que podemos hacer un programa diario donde podamos tener oportunidad de salir fuera de nuestro lugar de descanso, caminar por el vecindario, usar la máscara, mantener el distanciamiento y sentirnos bien con nosotros mismos. Nosotros podemos controlar la forma en que nosotros nos sentimos y controlamos la forma en que nosotros nos sentimos ajustándonos a esta nueva segunda ola y desarrollando un programa para bregar con ella. Ajustándonos a esta posible segunda ola que puede iniciar en América Latina en cualquier momento y sobre todo, como usted dice, generando rutinas. Doctor, ¿qué efectos hay a largo plazo? Sobre todo teniendo en cuenta que esta pandemia pues todavía no tiene una vacuna para tratarla y que su duración en la sociedad puede ser completamente indefinida. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta emergencia sanitaria. Pero sí sabemos que nosotros podemos controlar nuestro entorno y nos podemos controlar nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nosotros, por ende podemos crear cosas que nos creen, llevar a cabo acciones que fomenten la esperanza en nosotros. Pensar sobre una canción, mirar hacia afuera, ver una persona afuera y saludarla, mirar las flores y mirarnos nosotros mismos en nuestro interior y darnos cuenta que ya nosotros hemos sobrevivido 2 horas de la pandemia y tenemos la capacidad de sobrevivir siguiendo hacia adelante.
Importante reflexión, doctor Previtt. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en France 24, haber aclarado estos puntos para nuestra audiencia. Vamos a cambiar de tema. Varios científicos en Chile están investigando una posible mutación del coronavirus en las regiones de Aysén, Magallanes, Los Ríos, Los Lagos y la Araucanía, todas ubicadas en el sur del país. Esto después de que en estas regiones que conforman la Patagonia chilena comenzaran a registrarse una rápida segunda ola de infecciones en las últimas semanas. Los investigadores han detectado cambios estructurales en una proteína que el virus utiliza para poderse adherir. Los científicos intentan entender el porqué de esta mutación, cuáles son las causas y los efectos que puede tener esto en los seres humanos. Y tercera jornada de manifestaciones, algunas de ellas violentas en diferentes ciudades de Indonesia en rechazo a la nueva ley laboral. Cientos de personas fueron detenidas y otros resultaron heridos en los choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. La norma está enfocada en la creación de empleo y también en atraer inversión extranjera a este país asiático. Según los sindicatos de Indonesia, esto afectaría los derechos laborales y el medio ambiente. Marina Sardiña tiene los detalles. Estaciones de policía en llamas y carros policiales destruidos. Durante la tercera jornada de violentas manifestaciones en varias ciudades de Indonesia por la nueva ley laboral. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes se saldaron con cientos de detenidos y varios heridos. Estamos aquí para pedir que la ley aprobada por el Parlamento sea derogada inmediatamente. Hace a la gente miserable, especialmente a las comunidades de menos ingresos. Las multitudinarias marchas, la mayoría pacíficas, encabezadas por los estudiantes, comenzaron el martes en el archipiélago, después de que el lunes el Parlamento aprobara la reforma de una batería de leyes encaminadas, según el gobierno, a la creación de empleo y atraer inversores a su debilitada economía. Los sindicatos denuncian que la norma socava los derechos de los trabajadores, con medidas que afectan al salario mínimo o a las indemnizaciones por despidos. Nuestros representantes se han reunido con los miembros del Parlamento y prometieron que no aprobarían la ley, que la rechazarían, pero nos traicionaron. Los críticos alegan que también debilitará las protecciones ambientales y han anunciado que las movilizaciones continuarán hasta que la ley sea derogada, con la convocatoria de un paro nacional el próximo martes. Y cambiamos de tema. La poetisa estadounidense Louise Gluck fue elegida por la Academia Sueca como la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020. Gluck es considerada como una de las escritoras más destacadas de la literatura contemporánea en Estados Unidos y recibirá el galardón en su país. Esto porque la ceremonia de entrega de este premio en Estocolmo fue cancelada por la pandemia del COVID-19. Valentina Torres Sánchez nos cuenta más. El Premio Nobel de Literatura 2020 es para la poetisa estadounidense Louise Gluck por su inconfundible voz poética que, con belleza austera, hace universal la belleza individual. Así fue anunciada la ganadora del Nobel de Literatura. La poetisa, nacida en Nueva York en 1943, es considerada una de las autoras más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Ha publicado 12 colecciones de poesía y un par de volúmenes de ensayos sobre poesía. Todos tienen un esfuerzo por la claridad, la niñez y la vida familiar. Las cercanas relaciones con los padres y los hermanos son temáticas centrales en su obra. Su primera publicación fue Firstborn, en 1986, una obra aclamada por la crítica de su país. No obstante, su consagración se dio con El triunfo de Aquiles, de 1985, que le valió fama mundial. En 1993 ganó el Pulitzer de Literatura y en 2014 recibió el Premio Nacional del Libro de Estados Unidos. El Nobel de Literatura se ha visto envuelto en numerosas polémicas en los últimos años. En 2018, en una decisión sin precedentes, el premio no se entregó debido a un escándalo sexual que involucró al esposo de una de las entonces integrantes del comité. Posteriormente, en 2019, el ganador fue el polémico novelista y dramaturgo austriaco Peter Handke, quien ha mostrado abiertamente su postura pro-Serbia respecto a las guerras de los Balcanes. Y así llegamos al final de esta emisión de noticias en France 24. Más información en france24.com, en las redes sociales y en la app. Siga con nuestra programación. Feliz noche.